Bienvenidos, donde quiera que estén. Soy Marcelo Birmacher. Esto es 15 minutos. En esta emisión vamos a tratar el tema del mal llamado antisemitismo. ¿Por qué no es una definición correcta para hablar de los antijudíos o judeófobos? Porque semita deviene de Sem, uno de los hijos de Noé, e involucra también, por ejemplo, a pueblos árabes que no necesariamente son judíos. Y el odio contra los judíos, antiguamente llamado antisemitismo, que hoy se congrega en torno al antisionismo, si bien tiene muchas declamaciones, no está relacionado directamente con el asunto de dónde vienen los judíos, ni tampoco exactamente con lo que se llama raza. En principio proponemos que no hay razas en la humanidad. Sí, hay diferencias notorias de aspecto entre las personas. Uno puede distinguir con toda claridad una persona de piel negra de una persona china, pero esas mismas personas pueden formar matrimonios entre dos identidades o etnias muy distintas, y ahí todo se va o diluyendo o modificando radicalmente. El odio contra los judíos es específico, está relacionado con los valores de los judíos, está relacionado con el monoteísmo, está relacionado con lo que los judíos representan, al menos de un modo bastante significativo, desde el Éxodo hasta nuestros días. Los nazis intentaron determinar que los judíos eran una raza, desde el punto de vista de los nazis, una raza inferior. También dijeron lo mismo de los negros, aunque no tuvieron la misma enjundia para aniquilar a las personas de piel negra como a los judíos. Sin embargo, hay judíos efectivamente negros, hay judíos negros africanos, como los judíos etíopes, que fueron llevados a Israel de manera masiva, centenares de miles, en la primera inmigración de personas de piel negra del África al Asia, en este caso Israel, no para esclavizarlos, sino para liberarlos, para ofrecerles un destino mejor que el que tenían, en todos los casos voluntariamente. Hay judíos chinos, hay judíos japoneses, hay judíos de todo tipo de color de piel y de toda procedencia, de modo que no se limita a lo semita el judío. Hay judíos que son conversos, que no nacieron judíos, y todas las ramas del judaísmo los aceptan como judíos, y judío se considera, por todas las ramas del judaísmo, a toda persona nacida de una madre judía. Pero además hay judíos, reitero, conversos o judíos adoptados. Una mujer y un hombre judío adoptan a un bebé que no nació judío y por medio de distintos rituales, puede ser reformista, ortodoxo, puede convertirse al judaísmo. De modo que, reitero, los judíos provienen de fuentes humanas muy diversas y es un invento nazi, no objetivo, que nos dividimos en razas. Ahí dejamos clara la primera base sobre lo que vamos a ir exponiendo. ¿Por qué el antijudaísmo o judeofobia es tan importante para la salud mundial en términos geopolíticos? La Segunda Guerra Mundial comenzó porque Hitler se propuso exterminar a los judíos, a los que consideraba una raza. Los investigadores, los historiadores más avesados, los más reconocidos, por ejemplo, Anthony Beevor, mencionado caballero por la reina de Inglaterra, uno de los mejores historiadores de la Segunda Guerra Mundial, detalla que la Segunda Guerra Mundial se lanza no usando a los judíos como una coartada para dominar el mundo, al revés. El propósito de Hitler era dominar el mundo para poder aniquilar a los judíos. Y se suicidó frustrado, por mucho que hubiera matado y conquistado la mitad del planeta, porque no había logrado, él mismo lo dijo en su testamento político, no había logrado que el pueblo alemán fuera lo suficientemente hábil en aniquilar a todos los judíos del mundo. De todos modos, llegaron a aniquilar a un tercio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. La Inquisición en España tenía como propósito terminar con la vida judía en España. Eso generó movimientos mundiales, literalmente, antes incluso de que los españoles llegaran a América. Pero la Segunda Guerra Mundial es lo más cercano en el tiempo y la más determinante. El mundo geopolítico que conocemos en la actualidad deviene de que Hitler intentó exterminar a los judíos y para eso invadió Europa Occidental, invadió Europa Oriental, antes la Unión Soviética.
miren la importancia que tiene el odio antijudío. Y hoy mismo, minoritario como es el pueblo judío en el mundo, el antijudaísmo también está determinando, igual que en la Segunda Guerra Mundial, no en la Guerra Fría, pero sí en la actualidad, el vórtice, el punto centrífugo de los conflictos geopolíticos en el mundo. El conflicto geopolítico central en el mundo hoy es la lucha del occidente liberal contra el islamo-nazismo. Y el islamo-nazismo tiene como prerrogativa el exterminio del pueblo judío, comenzando por aniquilar al Estado de Israel. Hay en esta vocación, tanto de los nazis como de los islamonazis actuales, un elemento racional, porque, por ejemplo, Hitler inventaba el concepto de raza, pero en la vocación de los islamonazis y sus aliados, de aniquilar a los judíos, ¿hay algún elemento que esté relacionado funcionalmente con destruir a las democracias? Sí. Las democracias liberales, otro elemento importante de los judíos, devienen de los 10 mandamientos. El Éxodo, la epopeya de Moisés, al llevar al pueblo hebreo desde Egipto hasta la tierra prometida y en el intervalo del Sinai, un trayecto que duró 40 años, en el intervalo recibir los 10 mandamientos, no asesinar, no mentir y no robar, son las bases en las que se fundaron las democracias liberales, comenzando por la democracia norteamericana en 1776, que refería directamente al Antiguo Testamento para defender los valores en los que se iba a iniciar la primera república contemporánea con el gobierno del hombre electo por el hombre. Una vez dicho esto, hay un elemento escatológico en el sentido de irracional, findemundista del islamonazismo, que es preferimos morir antes que permitir que sobrevivan las democracias, preferimos la destrucción del mundo antes que perder nuestro proyecto de Sharia, la ley fundamentalista islamonazi. En esto se diferencian mucho, quizás radicalmente, de lo que fue la lucha de Norteamérica contra los comunistas durante lo que recién dijimos, la Guerra Fría. Los comunistas no estaban dispuestos a destruir el mundo antes que ser derrotados. De hecho, cada vez que hubo el atisbo de una conflagración nuclear, los soviéticos se retiraron antes que llegar a un enfrentamiento que hubiera resultado un cataclismo para toda la humanidad. Los islamonazis solo carecen de los recursos para llegar a esa confrontación. Y los soviéticos, si bien Stalin fue uno de los peores antijudíos que hubo después de Hitler, no privilegiaban aniquilar a los judíos por encima de su propia conveniencia. Si dentro de su conveniencia entraba la aniquilación de judíos, la llevaban a cabo, pero no les resultaba más importante aniquilar judíos que conservar el poder. A Hitler le resultaba más importante aniquilar a los judíos que mantener la mitad de Europa que ya tenía ocupada. A los islamonazis iraníes les importa más aniquilar a los judíos que mantener su propio régimen. Ahí hay una diferencia sustancial en la cual, repito, el antijudaísmo juega un rol central en la moderna geopolítica. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en esta guerra caliente entre el islamonazismo y las democracias liberales, en las que, igual que durante el nazismo, hay una concatenación entre aniquilar a los judíos y aniquilar a las democracias liberales? Lo acabamos de decir, es aniquilar los 10 mandamientos, es aniquilar la idea base del monoteísmo, que es que por encima de los hombres hay una autoridad indescriptible que nos obliga a respetarnos unos a otros como criaturas que en todos los casos valemos uno y no dos ni medio, que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos y que la vida y la libertad del otro son sagradas, que ese principio no puede decidirse democráticamente. Es una ley que nos antecede metafísicamente. El otro es un ser humano, no lo podemos comprobar científicamente. Por ejemplo, recientemente el presidente de Francia permitió que su esposa se sometiera a la humillación de demostrar que era mujer. Eso, bajo los parámetros democráticos / metafísicos, está prohibido por nuestra idea de que todos somos seres humanos. No hay nadie en este planeta
que esté obligado a demostrar que es una persona, una mujer o un hombre. No hay una obligación ética de exponerse así ante los medios de comunicación para ratificar una identidad. Los demás son personas igual que nosotros y estamos obligados tautológicamente a aceptar esa verdad. Es porque sí. Si se interrumpe esa convicción, se interrumpe la lógica aristotélica, se interrumpe la lógica metafísica que nos unifica como especie. Que, repito, no es cultural, está por fuera de nuestras decisiones. El otro existe. Me guste o no, el otro es igual a mí. Esa es la convicción que nos permite convivir como especie. Los medios de comunicación, en estos últimos 25 años, desde el derribo de las Torres Gemelas hasta la actualidad, han empezado a resultar ambiguos al respecto, relativistas. Mencionábamos muy recientemente que la BBC expulsó a 2 de sus principales directivos por haber manipulado audios del presidente Trump. Ya no se trataba de que criticaran, como lo hacen cotidianamente, al presidente Trump o al presidente Milei en Argentina, sino que extractaron parte de un discurso hablado y lo manipularon, lo manufacturaron para que el mismo discurso dijera otra cosa. Esto es inédito, no había ocurrido desde el auge de la BBC durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente hasta este primer cuarto del siglo XXI. Los medios de comunicación, hegemónicamente, se niegan a admitir que estamos librando la lucha del occidente liberal, de las democracias liberales, Israel como la única democracia del Medio Oriente, contra una invasión islamonazi que abarca a Europa occidental y que tiene su epicentro álgido en Medio Oriente. Lo ocultan o lo disfrazan de la necesidad de un Estado palestino. Nunca hubo un contingente palestino articulado que reclamara un Estado. Siempre reclamaron la destrucción de Israel, no un Estado propio. Lo disfrazan como el intento de la ultraderecha en Europa de ejercer la islamofobia, cuando en realidad es los defensores de la libertad luchando contra la invasión islamonazi, y son muy precavidos y cautelosos de permitir voces distintas a las de las voces hegemónicas. Por supuesto, el modo de enfrentar esta distorsión de la realidad no es atacando a los medios de comunicación, sino seguir propulsando voces que alerten de este peligro, como lo fue la voz de Churchill antes de volver al poder en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial, cuando se imponía la lógica de Chamberlain y Churchill hablaba solo desde el llano. En esa época, recordemos, la mayoría de los medios de comunicación apoyaban a Chamberlain, no a Churchill. Tuvo que ocurrir la invasión de Checoslovaquia primero y la de Polonia después, para que finalmente los medios de comunicación se congregaran alrededor de la idea de defender la democracia liberal y su propia existencia, que dependía de la subsistencia de la democracia liberal. Por último, estoy marcando un diagnóstico de lo que significa el antijudaísmo contemporáneamente y me pregunto si hay un antídoto, si hay un remedio, una solución. Los nazis llamaron solución final al aniquilamiento de judíos, no lo consiguieron, pero pensemos una solución determinante para el problema del antijudaísmo. No hay un antídoto completo. Es una permanente batalla de la libertad contra las fuerzas del totalitarismo. Hubo una batalla contra los nazis que la ganó el mundo libre, la ganaron los aliados en colaboración con el asesino Stalin, pero la ganaron finalmente los aliados. Hubo una batalla contra el comunismo stalinista entre el 45 y el 89, que nuevamente la ganó el mundo libre, la ganaron las democracias liberales, y ahora hay una batalla contra el islamo-nazismo que tuvo su punto álgido el 11 de septiembre de 2001, cuando se derribaron las Torres Gemelas, que tuvo un remesón de éxito islamonazi el 7 de octubre del 2023, cuando masacraron a los civiles del sur de Israel, y que requiere de una coalición de académicos, artistas, políticos y militares para enfrentar definitivamente al islamo-nazismo. Pero la victoria que sea no va a ser definitiva. Es una permanente dinámica en la que los hombres libres tenemos que estar siempre atentos. Esto es 15 minutos. Soy Marcelo Birmacher
Gracias, donde quiera que estén.